Antes de empezar, quiero que hagas algo. Apaga las luces. Ponte los audífonos. Y prométeme que si en algún momento sientes que alguien te está observando, no vas a voltear a ver. Las historias que te voy a contar hoy no empezaron como historias de terror. Empezaron como días normales. Una niñera cuidando niños. Un hombre manejando de noche. Una familia mudándose a una casa nueva. Cosas comunes, cosas que tú también has vivido. Pero en cada una de ellas, hubo un momento exacto donde todo cambió. Un segundo donde lo normal se rompió, y lo que vino después pasó tan rápido que las personas involucradas todavía, hasta el día de hoy, no logran explicar cómo terminaron con vida. Estas son 4 historias que me enviaron oyentes de este canal. Cambié los nombres por privacidad, pero los hechos, los dejé tal como me los contaron. Vamos a empezar. Karen tenía 19 años y necesitaba dinero para pagar la universidad. Por eso, cuando su vecina le ofreció cuidar a sus 2 hijos un viernes por la noche, no lo pensó 2 veces. Era una casa grande, en un vecindario tranquilo, de esos donde la gente deja las bicicletas afuera sin candado. La señora Whitfield le pagaba bien, $20 la hora, y los niños, Tommy de 8 años y Sarah de 5, eran tranquilos. Ya había cuidado a esos niños antes, como 5 o 6 veces. Nunca había pasado nada raro. Esa noche, los señores Whitfield salieron como a las 7. Le dijeron a Karen que volverían tarde, después de medianoche, porque iban a una cena de aniversario en la ciudad, a unos 40 minutos de distancia. Le dejaron el número de restaurante pegado en el refrigerador, comida para los niños en el microondas, y las instrucciones de siempre: los niños a la cama a las 9, no abrir la puerta a nadie, y si pasaba algo, llamar al vecino, el señor Preston, que vivía cruzando la calle. Todo transcurrió normal al principio. Cenaron. Vieron una película. A las 9, Karen acostó a los niños sin ningún problema. Sarah se durmió casi de inmediato. Tommy le pidió que dejara la puerta de su cuarto entreabierta, como siempre, porque le daba miedo la oscuridad total. Karen bajó a la sala, se sirvió un vaso de jugo, encendió la televisión, y se acomodó en el sofá con su teléfono. Fue como a las 10:15 cuando sonó el teléfono de la casa. No el celular de Karen. El teléfono fijo, el que colgaba en la cocina, ese aparato viejo que casi nadie usa ya. Karen se sorprendió, porque en las 5 veces anteriores que había cuidado a esos niños, ese teléfono nunca había sonado ni una sola vez. Contestó. Bueno. Del otro lado, silencio. No un silencio total, sino un silencio con textura, como si hubiera alguien respirando muy despacio, tratando de no hacer ruido. Karen sintió un escalofrío subirle por la espalda, pero se dijo a sí misma que probablemente era una llamada equivocada, o un vendedor, o niños jugando con el teléfono. Bueno. ¿Hay alguien ahí? Volvió a preguntar. Y entonces, una voz de hombre, grave, pausada, casi susurrando, le dijo algo que la dejó helada. ¿Has revisado a los niños? Y colgó. Karen se quedó parada en la cocina con el teléfono todavía en la mano, escuchando el tono de la línea muerta. Su corazón empezó a latir más rápido. Pensó, por un segundo, que era una broma. Alguien del vecindario, tal vez un amigo de los señores Whitfield jugándole una broma pesada. Pero algo en esa voz, en ese tono tan calmado, tan controlado, no sonaba a broma. Subió las escaleras. Abrió la puerta del cuarto de Sarah, la niña dormía profundamente, abrazada a su peluche. Abrió la puerta del cuarto de Tommy, el niño también dormía, con la lamparita de noche encendida como siempre. Todo estaba bien. Karen respiró hondo, se dijo que había sido una tontería, y bajó de nuevo a la sala. 20 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, Karen dudó antes de contestar. El corazón le latía en los oídos. Levantó el auricular despacio. Bueno. ¿Has revisado a los niños? Dijo la misma voz, con el mismo tono pausado, como si estuviera disfrutando cada palabra. Y colgó de nuevo. Karen sintió que las manos le temblaban. Ya no era una broma cualquiera. Alguien sabía que había niños en la casa. Alguien sabía que ella estaba sola cuidándolos. Subió corriendo las escaleras, esta vez con el corazón a punto de salírsele del pecho, y revisó a los 2 niños otra vez. Seguían durmiendo, tranquilos, ajenos a todo. Bajó, y esta vez decidió llamar a la señora Whitfield al restaurante. Pero cuando marcó el número que estaba pegado en el refrigerador, nadie contestó. Intentó de nuevo. Nada.
El teléfono de la casa volvió a sonar a las 11 menos cuarto. Esta vez Karen no quería contestar. Se quedó parada frente al teléfono, viéndolo sonar una y otra vez, hasta que finalmente, con la respiración entrecortada, levantó el auricular. ¿Qué quieres?, dijo, tratando de sonar firme, aunque su voz se quebró en la última palabra. ¿Has revisado a los niños?, repitió la voz. Pero esta vez, antes de colgar, agregó algo más: deberías revisar otra vez. Más de cerca. Karen colgó el teléfono de golpe. Estaba temblando. Decidió que ya no era momento de dudar. Marcó el 911. La operadora le pidió que se mantuviera en la línea, que no colgara el teléfono, y que llamara desde el celular a la policía mientras dejaba la línea fija abierta. Le explicó que estaban tratando de rastrear la llamada, pero que el sistema tardaba unos minutos. Señorita, necesito que salga de la casa con los niños ahora mismo, le dijo la operadora, con una voz que ya no sonaba tan calmada como al principio. Salga por la puerta principal y váyase a la casa del vecino más cercano. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?, preguntó Karen, con la voz quebrada. Hubo un segundo de silencio del otro lado. Señorita, las llamadas que usted ha estado recibiendo no vienen de afuera de la casa. Vienen del teléfono de arriba. Alguien está llamando desde dentro de la residencia. Karen sintió que el mundo se le venía encima. El teléfono de arriba. El del pasillo, frente a los cuartos de los niños. Alguien había estado marcando desde dentro de la casa todo ese tiempo. Alguien que probablemente había estado ahí desde antes de que ella llegara. Alguien que había estado escuchándola, viéndola, esperando. Y entonces entendió las palabras: revisa a los niños, más de cerca. No significaba revisar si estaban bien. Significaba revisar quién más estaba en ese cuarto con ellos. Karen salió corriendo de la casa sin zapatos, sin nada, dejando la puerta abierta detrás de ella. Y cruzó la calle gritando hacia la casa del señor Preston. Golpeó la puerta con los puños hasta que el hombre, en pijama y medio dormido, abrió y la dejó entrar. Karen apenas podía hablar, temblando, señalando hacia la casa de los Whitfield. La policía llegó 8 minutos después. Rodearon la casa. Entraron con armas desenfundadas. Y lo que encontraron, según el reporte que después salió en las noticias locales, fue lo siguiente: en el closet del cuarto de Tommy, agachado entre la ropa, apenas a 1,5 metros de donde el niño dormía, estaba un hombre de unos 35 años. Tenía un cuchillo. No había forzado ninguna entrada, llevaba, según se determinó después, más de 6 horas escondido dentro de la casa, desde antes de que Karen llegara esa tarde. Nunca se supo con certeza qué era lo que planeaba hacer. El hombre no dijo nada durante el arresto, solo se quedó viendo al vacío mientras lo esposaban. Lo único que dijo, ya en el patrullero, mirando hacia la ventana de la casa, fue una frase que quedó grabada en el reporte policial. Solo quería que ella revisara. Quería ver qué hacía cuando revisara. Karen dejó de trabajar como niñera esa misma noche. Hasta el día de hoy, dice que no puede dormir en una casa donde haya un teléfono fijo sin desconectarlo primero. Y cada vez que cuida a algún niño de algún familiar, revisa los closets antes de que oscurezca. Daniel manejaba camiones de carga desde hacía 9 años. Rutas largas, de esas que cruzan 3 o 4 estados en una sola noche, con el radio como única compañía y el café como combustible. Conocía bien las carreteras solitarias, esas que en la madrugada se quedan completamente vacías, sin más luz que la de los faros del camión abriéndose paso entre la oscuridad. Esa noche en particular, Daniel iba manejando por una carretera rural, de esas de 2 carriles, rodeada de bosque a ambos lados, sin señal de celular desde hacía como 1 hora. Era ya pasada la 1 de la mañana. Llevaba horas sin ver otro vehículo. Fue entonces cuando, en medio de la carretera, bajo la luz de sus propios faros, vio a un hombre parado en el arcén, con el pulgar levantado, pidiendo aventón. A Daniel nunca le había gustado detenerse por autoestopistas. Su compañía se lo prohibía explícitamente, por temas de seguros y responsabilidad. Pero había algo en esa imagen, un hombre completamente solo en medio de la nada, a esas horas, sin ningún pueblo cerca en kilómetros, que le generó lástima. Pensó que tal vez se le había descompuesto el carro en algún lado. Redujo la velocidad y se detuvo a unos metros del hombre. El hombre subió a la cabina sin decir mucho. Era joven, tal vez de unos 25 años, vestido con una chamarra oscura, mochila al hombro, y una expresión tranquila, casi amable. Le dio las gracias a Daniel, le dijo que se le había averiado el carro varios kilómetros atrás y que llevaba caminando más de 1 hora sin ver ni un solo vehículo.
Voy hacia el próximo pueblo, si me deja bajar ahí está bien, dijo el joven, acomodándose en el asiento. Daniel asintió y continuó manejando. Platicaron un rato, cosas normales, del clima, del trabajo, de la carretera. El joven parecía tranquilo, educado, nada fuera de lo común. Daniel se relajó, pensando que había hecho bien en detenerse. Fue como 20 minutos después cuando Daniel, de reojo, vio algo que le llamó la atención. En el reflejo del espejo retrovisor lateral, alcanzó a ver que el joven, en algún momento sin que Daniel se diera cuenta, se había quitado la mochila de la espalda y la había puesto sobre sus piernas. Y ahora tenía la mano metida dentro de ella. No dijo nada. Siguió manejando, con los ojos fijos en la carretera, pero con el corazón empezando a acelerarse. Trató de mirar de reojo, sin voltear del todo la cabeza, para ver qué estaba haciendo el joven. Y en ese momento, notó algo más, el joven ya no estaba mirando hacia el frente, hacia la carretera. Estaba mirando a Daniel. Fijamente. Sin parpadear. Daniel sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la compostura. Siguió platicando, tratando de sonar normal, preguntándole al joven de dónde era, hacia dónde iba exactamente. El joven contestaba con monosílabos ahora, cortante, sin dejar de mirarlo. Fue entonces cuando Daniel vio, en el reflejo del parabrisas, algo brillante en la mano del joven, dentro de la mochila entreabierta. Metal. Una hoja. El corazón de Daniel empezó a latir con tanta fuerza que sentía que se le iba a salir del pecho, pero sabía que si el joven notaba que él se había dado cuenta, las cosas podían ponerse mucho peor, mucho más rápido. Así que hizo lo único que se le ocurrió, siguió manejando con toda naturalidad, como si no hubiera notado nada. Oye, ¿te molesta si me detengo un momento? Hay una gasolinera como en 3 kilómetros, necesito cargar combustible, dijo Daniel, con la voz lo más calmada que pudo fingir. El joven no contestó de inmediato. Solo asintió lentamente, sin dejar de mirarlo, con esa mano todavía dentro de la mochila. Los siguientes 3 kilómetros fueron, según Daniel contaría después, los más largos de toda su vida. Cada segundo sentía que el joven iba a hacer algo, que iba a sacar lo que fuera que tenía escondido. El silencio dentro de la cabina se sentía como una cuerda a punto de reventar. Cuando por fin las luces de la gasolinera aparecieron a la distancia, Daniel sintió un pequeño alivio, pero sabía que el peligro no había pasado. Se rilló hacia la estación, y en cuanto el camión se detuvo por completo junto a los surtidores, bajo la luz brillante del letrero de la gasolinera, Daniel abrió su puerta rápidamente y bajó del camión, alejándose unos pasos, fingiendo que iba a pagar la gasolina. El joven se quedó sentado en la cabina un momento, viéndolo. Y entonces, para sorpresa de Daniel, también bajó del camión, cerró la puerta, y sin decir una palabra, empezó a caminar rápido hacia la parte trasera del edificio de la gasolinera, hacia la oscuridad, y desapareció entre los árboles que bordeaban el terreno. Daniel se quedó paralizado, viendo hacia donde el joven había desaparecido, sin entender del todo lo que acababa de pasar. Entró a la tienda de la gasolinera, todavía temblando, y le contó al empleado lo que había sucedido. El empleado, un hombre mayor que llevaba años trabajando ahí de turno nocturno, palideció al escuchar la descripción del joven. ¿Chamarra oscura? ¿Mochila negra? ¿Cómo de 25 años? Preguntó el empleado, con una expresión que Daniel no supo interpretar en ese momento. Daniel asintió. El empleado sacó su teléfono y le mostró una noticia local, de hacía apenas 2 días. Un hombre con esa misma descripción había sido visto por última vez subiendo a un camión de carga en esa misma carretera, según cámaras de seguridad de un motel cercano. Ese mismo hombre estaba relacionado con la desaparición de 3 personas en los últimos 2 meses, todas ellas conductores que habían recogido autoestopistas en carreteras solitarias de la zona. Ninguna de esas 3 personas había sido encontrada. Daniel llamó a la policía de inmediato. Los oficiales llegaron, revisaron la zona boscosa detrás de la gasolinera, pero para cuando llegaron, ya no encontraron a nadie. El joven, o lo que fuera que hubiera subido a ese camión esa noche, se había desvanecido entre los árboles, sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, Daniel dice que jamás, bajo ninguna circunstancia, se ha vuelto a detener por un autoestopista. Y dice algo más, algo que cuenta con la voz baja, casi en un susurro, cada vez que relata esta historia, que en el asiento del copiloto de su camión, desde esa noche, quedó una mancha en la tela que nunca ha podido quitar. Una mancha oscura, con forma de mano, justo donde el joven tenía la suya apoyada. 4 amigos, Marco, Elena,
Joss y Priya decidieron ir a acampar el fin de semana largo a un bosque nacional, un lugar apartado, recomendado por un compañero de trabajo de Marco que decía que era el mejor lugar para desconectarse de la ciudad. Les tomó casi 3 horas de camino desde la última gasolinera hasta llegar al punto donde empezaba el sendero, y otra hora más caminando con las mochilas hasta encontrar el claro perfecto para instalar el campamento, junto a un pequeño riachuelo. El primer día transcurrió sin ningún problema. Armaron las tiendas, hicieron una fogata, cocinaron, se rieron, tomaron fotos. Todo era tranquilidad, todo era la típica escapada de amigos que necesitaban un descanso. Fue en la noche, ya tarde, sentados alrededor de la fogata, cuando Joss, en broma, empezó a contar historias de terror, de esas típicas de campamento, sobre criaturas del bosque y cazadores perdidos. Todos se rieron, Elena le aventó una rama por asustarla, y la noche siguió entre risas y bromas. Pero como a la 1 de la madrugada, cuando ya todos se habían metido a dormir, Priya, que compartía tienda con Elena, se despertó de golpe. Había escuchado algo. Un sonido que no encajaba con los sonidos normales del bosque, con el viento entre los árboles o el correr del agua del riachuelo. Era un sonido de pisadas, pesadas, lentas, deliberadas, caminando alrededor del perímetro del campamento. Se quedó quieta, escuchando, con el corazón latiéndole fuerte. Las pisadas se detuvieron. Y luego, después de un silencio que pareció eterno, escuchó algo que la hizo contener la respiración. Alguien, o algo, estaba raspando muy suavemente la tela exterior de su tienda, justo detrás de su cabeza. Priya despertó a Elena, susurrándole que no hiciera ruido. Las dos escucharon juntas, paralizadas, como el raspado continuaba, lento, metódico, moviéndose despacio a lo largo de toda la tienda, como si algo estuviera examinando la tela, buscando una entrada. Después de unos minutos que se sintieron eternos, el sonido se alejó. Escucharon las pisadas alejándose hacia el otro lado del campamento, hacia donde estaba la tienda de Marco y Joss. A la mañana siguiente, cuando todos se reunieron para desayunar, Priya y Elena contaron lo que habían escuchado. Joss se rió, pensando que era una broma de venganza por sus historias de la noche anterior, pero cuando fueron a revisar la parte exterior de la tienda de las chicas, se quedaron en silencio. Había marcas. Rasguños largos y profundos en la tela impermeable, de un material grueso y resistente, marcas que no podían haber sido hechas por un animal pequeño. Y alrededor de la tienda, en la tierra suave cerca del riachuelo, había huellas. Huellas grandes, de forma extraña, que ninguno de los 4 supo identificar con certeza. No parecían de oso. No parecían de ningún animal que conocieran. Marco, tratando de mantener la calma del grupo, sugirió que probablemente había sido algún animal curioso, tal vez un puma o un coyote grande, atraído por el olor de la comida de la noche anterior. Decidieron tener más cuidado, guardar bien la comida esa noche, y quedarse un día más, como habían planeado. Esa segunda noche, decidieron todos dormir en la misma tienda grande, la de 4 personas que habían llevado por si acaso. Se sentían más seguros juntos. La fogata ardía baja, casi apagándose, cuando todos por fin se quedaron dormidos, agotados por la caminata del día. Fue Marco quien despertó primero, cerca de las 3 de la mañana, sintiendo que algo no estaba bien. El silencio del bosque era total, un silencio antinatural, sin grillos, sin viento, sin el sonido habitual de la vida nocturna del bosque. Y entonces lo escuchó. Una respiración. Lenta, profunda, pesada. Justo afuera de la tienda, muy cerca. Marco se quedó completamente inmóvil, despertando con el codo suavemente a Joss, que dormía a su lado. Los dos escucharon juntos esa respiración pesada moviéndose lentamente alrededor de la tienda, deteniéndose justo frente a la entrada. Y entonces, algo empujó la tela de la tienda, desde afuera, con fuerza, como probando qué tan resistente era. El material se estiró hacia adentro, a centímetros de la cara de Elena, que seguía dormida. Joss, con las manos temblando, tomó la linterna y, sin pensarlo, la encendió y apuntó hacia la silueta que se proyectaba contra la tela desde afuera. La sombra que vieron proyectada era alta. Demasiado alta para ser un humano normal, con hombros anchos y algo que parecía una cabeza alargada, desproporcionada. La sombra se quedó completamente quieta en cuanto la luz de la linterna la iluminó desde adentro, como si estuviera observando, como si supiera exactamente que la habían visto. Y entonces, sin ningún aviso, la sombra se movió con una velocidad que ninguno de los 4 pudo procesar del todo, alejándose del campamento en dirección al bosque, con un sonido de ramas quebrándose y pisadas pesadas que se perdieron rápidamente en la oscuridad. Nadie durmió el resto de la noche. En cuanto salió el sol,
Empacaron todo lo más rápido que pudieron y caminaron de regreso al carro, mirando constantemente hacia atrás, sintiendo que algo los observaba desde entre los árboles durante todo el camino de vuelta. Cuando llegaron a la gasolinera más cercana, exhaustos y todavía temblando, Marco le preguntó al empleado, casi como una broma nerviosa, si sabía de algún animal grande en esa zona del bosque que hiciera ese tipo de sonidos. El empleado, un hombre de mediana edad que llevaba trabajando ahí varios años, dejó de sonreír de inmediato. ¿En qué parte exactamente acamparon?, preguntó, con un tono serio que ninguno de los cuatro esperaba. Cuando le describieron la ubicación, el hombre negó con la cabeza lentamente y les dijo algo que ninguno de ellos ha podido olvidar. Esa zona está cerrada al público desde hace 2 años. Deberían haber visto las señales antes de entrar. Ha habido reportes ahí, de gente que acampa y nunca vuelve a salir. El Bosque Nacional dejó de mandar guardabosques para allá porque los que mandaron tampoco volvieron. Ninguno de los 4 ha vuelto a acampar desde entonces. Y hasta la fecha, ninguno sabe qué era exactamente lo que estuvo afuera de su tienda esa noche, examinándolos, esperando el momento adecuado para entrar. Los Ramírez habían ahorrado durante años para comprar su primera casa. Cuando finalmente encontraron una, en un vecindario tranquilo, con un precio que les pareció casi demasiado bueno para ser cierto, no lo dudaron. Era una casa de 2 pisos, con un patio amplio, perfecta para su hija de 7 años, Valentina, que llevaba toda su vida viviendo en un departamento pequeño. El agente de bienes raíces les explicó que el precio bajo se debía a que la casa había estado desocupada por más de 1 año, y que los dueños anteriores, una pareja mayor, se habían mudado por motivos de salud. Nada extraño, nada que levantara sospechas. Los Ramírez firmaron los papeles y se mudaron 2 semanas después. Las primeras noches fueron tranquilas. La casa era grande, silenciosa, con esos crujidos normales que tienen las casas viejas cuando se enfrían por la noche. Nada fuera de lo común, hasta la tercera noche, cuando Valentina bajó llorando a la habitación de sus padres, diciendo que había un señor en su cuarto que la estaba viendo dormir. Los padres, pensando que era una pesadilla normal, la consolaron, revisaron el cuarto juntos, no encontraron nada, y la dejaron dormir esa noche con ellos. Pero a la noche siguiente, la niña volvió a bajar, más asustada aún, diciendo lo mismo, un señor, parado junto a la ventana, sin moverse, solo viéndola. La madre, Claudia, empezó a preocuparse en serio cuando notó algo extraño en las fotos que había tomado durante la mudanza. En una de las fotos del cuarto de Valentina, tomada antes de que llegaran los muebles, se alcanzaba a ver, en el reflejo de la ventana, una figura borrosa que no debería estar ahí, porque en ese momento, según recordaba Claudia perfectamente, estaban solos ella y su esposo en la casa. Decidieron instalar una cámara de vigilancia dentro del cuarto de Valentina, conectada a una aplicación en el teléfono, algo simple, más que nada para tranquilizar a la niña y demostrarle que no había nada de qué preocuparse. Esa noche, ya pasada la medianoche, el teléfono de Claudia vibró con una notificación de movimiento detectado en la cámara. Medio dormida, Claudia abrió la aplicación, esperando ver tal vez a su esposo entrando a revisar a la niña, o quizás algún reflejo de las luces del carro de un vecino pasando por la calle. Lo que vio la dejó completamente inmóvil en la cama. En la esquina del cuarto, junto a la ventana, exactamente donde Valentina había dicho que veía al hombre, había una figura oscura, alta, completamente inmóvil, de pie. La cámara tenía visión nocturna, así que la imagen se veía en tonos de verde y negro, pero se distinguía con claridad la silueta de un hombre, con los brazos caídos a los costados, mirando directamente hacia la cama donde dormía Valentina. Claudia despertó a su esposo, Ricardo, sacudiéndolo con desesperación, mostrándole el teléfono. Los dos corrieron hacia el cuarto de la niña. Cuando encendieron la luz, no había nadie. Valentina seguía dormida, tranquila, ajena a todo. Revisaron la ventana, estaba cerrada con seguro por dentro. Revisaron el closet, vacío. No había ninguna forma en que alguien hubiera podido entrar o salir de ese cuarto sin pasar por el pasillo, donde ellos habrían tenido que verlo. Decidieron que Valentina dormiría con ellos el resto de la semana, mientras trataban de entender qué estaba pasando. Ricardo, tratando de encontrar una explicación lógica, empezó a investigar sobre la historia de la casa, buscando en registros públicos, en periódicos viejos del pueblo, cualquier cosa que le diera una pista. Lo que encontró le heló la sangre. Hacía casi 15 años, en esa misma casa, había vivido una familia con una hija de edad similar a Valentina. Y según un artículo breve de un periódico local, la niña de esa familia había reportado en repetidas ocasiones a sus padres que un hombre entraba a su cuarto por las noches.
Los padres, al principio, no le creyeron, hasta que una noche, la madre despertó y encontró la cama de la niña vacía, la ventana abierta, y a la niña desaparecida. La niña fue encontrada 2 días después, a varios kilómetros de la casa, deshidratada pero con vida, sin poder explicar cómo había llegado hasta ahí ni quién la había sacado del cuarto. Nunca se resolvió el caso. La familia se mudó poco después, y la casa quedó en venta durante años, pasando por varios dueños que, según pudo averiguar Ricardo hablando con un vecino antiguo, nunca se quedaban más de 1 o 2 años antes de vender de nuevo. Ricardo le mostró todo esto a Claudia esa misma noche, ya con Valentina dormida entre los dos en la cama principal. Decidieron que a la mañana siguiente llamarían a la gente de bienes raíces para preguntar directamente sobre la historia de la casa, y probablemente empezar a buscar otro lugar donde vivir, sin importar el dinero que ya habían invertido. Pero esa noche, ya de madrugada, el teléfono de Claudia volvió a vibrar con una notificación de movimiento. Esta vez, la cámara seguía apuntando hacia el cuarto vacío de Valentina, porque nadie se había acordado de apagarla. Claudia abrió la aplicación con las manos temblando. Y en la pantalla, vio la misma figura oscura de pie junto a la ventana, exactamente en el mismo lugar de siempre. Pero esta vez, la figura no estaba quieta. Esta vez, la figura tenía la cabeza girada, mirando directamente hacia la cámara, como si supiera exactamente que le estaban observando desde el otro lado de la pantalla, desde el cuarto de al lado. Y mientras Claudia miraba, paralizada, incapaz de gritar, incapaz de moverse, la figura levantó lentamente una mano hacia la cámara. Como si estuviera saludando. Los Ramírez se fueron de esa casa esa misma madrugada, sin llevarse casi nada, solo lo necesario, dejando atrás muebles, ropa, y meses de ahorros invertidos en el enganche. Pusieron la casa en venta apenas 2 semanas después, a un precio todavía más bajo del que ellos mismos habían pagado. Hasta el día de hoy, nadie ha vivido en esa casa por más de 8 meses seguidos. Y según el último reporte que Ricardo pudo encontrar, apenas el año pasado, otra familia con una hija pequeña reportó a la policía que su hija decía ver a un hombre parado junto a su ventana por las noches. 4 historias. 4 momentos donde algo normal, algo cotidiano, se convirtió en cuestión de segundos en una pesadilla de la que no todos lograron escapar sin quedar marcados para siempre. Lo que más me perturba de estas historias no es el miedo del momento, sino esa sensación que queda después, que a veces, el peligro no llega avisando. No llega poco a poco. Llega de golpe, cuando menos lo esperas, cuando ya estás demasiado cerca para huir. Si estás escuchando esto de noche, con las luces apagadas, tal vez sea buen momento para revisar que la puerta esté cerrada con seguro. ¿Cuál de estas 4 historias te dio más miedo? Escríbelo en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias de terror real. Nos vemos en la próxima, si es que algo no te encuentra antes.